Agradecemos muchísimo la oportunidad que nos brinda de tener el día de hoy. Mi nombre es el doctor José Antonio Cisneros Tirado. Estoy en representación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy estamos con la candidata Ana Teresa Aranda, quien ha accedido a contestar una serie de preguntas que tendremos a bien ir contestando en el desarrollo de este cuestionario. Muy bien. Para dar inicio con el bloque A, democracia y participación, ¿cuál cree usted que es la forma en que los ciudadanos pueden influir más en la creación de políticas públicas y programas de gobierno en México? Yo creo que son todas. Yo creo que si dijéramos votando nos quedaríamos cortos. Que si dijéramos participando a través de los medios de comunicación nos quedaríamos cortos. Yo creo que la democracia representativa es muy importante, pero que debemos tender a la democracia participativa, y la participación de los ciudadanos tiene que ser pues mucho más comprometida, y tiene que ser mucho más exigente y actuante, ¿no? Eso es, creo que tiene que ser incluso propiciada por la misma autoridad, porque pareciera que a los gobernantes les estorba la participación. Correcto. De los siguientes actores sociales y políticos que le voy a mencionar, ¿considera usted que influyen totalmente, mucho, poco o no influyen nada en la vida política de México? En primer lugar, los empresarios. Influyen, yo creo que influyen simplemente. Okay. Los ciudadanos en general. Pues desgraciadamente deberían influir más, pero su influencia se ha menguado con la falta de participación. El presidente de la República. Pues influye para mal. Las Fuerzas Armadas. Influyen mucho. Los sindicatos. Yo creo que en la medida en que han hecho a un lado a sus sindicalizados, pues creo que su fuerza ha venido en demérito. Las organizaciones de la sociedad civil. Deberían influir más. Creo que vamos en ese camino de que la sociedad organizada participe más y defienda más, pero todavía no alcanzamos el máximo que necesitamos de participación. Los maestros. Sí influyen los maestros, y creo que sus demandas han sido poco escuchadas y poco atendidas. El crimen organizado. Influye desgraciadamente para mal. Los diputados federales. Pues también influyen para mal. Creo que nos han dejado un muy mal sabor de boca de lo que tiene que ser la representatividad política. Los senadores de la República. Igual que los diputados. Los periodistas y medios de comunicación. En la medida en que crecen las redes sociales, el periodismo tradicional pues va entrando en una circunstancia complicada, porque los ciudadanos tienen más oportunidad de adquirir información a través de otras vías que no son las vías tradicionales de los medios, dijéramos, comerciales. Correcto. Las universidades. Influyen y deberían influir más todavía. Okay. Los gobiernos extranjeros. Pues yo creo que intentan influir más de lo que deberían. Okay. Los jóvenes. Los jóvenes pues son la fuerza del país. Ahorita tenemos un bono democrático impresionante. Nada más para hablar en el tema electoral, el 40% de los votantes de este estado son jóvenes entre 18 y 36 años, ¿no? Y de ellos, en ese nicho se encuentra el 60% de los abstencionistas. Podrían influir mucho más de lo que están influyendo. La iglesia. Influye cada vez de menor manera. En general las iglesias. Por favor, dígame de las siguientes frases si está totalmente de acuerdo, algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con cada una de ellas. Los topes en los gastos de campaña se respetan. Totalmente en desacuerdo. Las elecciones en México son equitativas. Totalmente en desacuerdo. En México los ciudadanos pueden votar con absoluta libertad. Parcialmente en desacuerdo. Los medios de comunicación brindan una cobertura imparcial y equitativa sobre los candidatos y los partidos políticos durante los procesos electorales. Totalmente en desacuerdo. De acuerdo a su apreciación, ¿cuál es el principal problema del país? La corrupción. ¿Qué tan satisfecha o insatisfecha está usted con la democracia que tenemos hoy en día en México?
Insatisfecha. Vamos a pasar al bloque B, la situación del Estado y temas de coyuntura. Por favor, dígame de las siguientes frases si está totalmente de acuerdo, algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con cada una de ellas. Los topes de gastos de campaña se respetan a nivel estatal. Totalmente en desacuerdo. Las elecciones en Puebla son equitativas. Totalmente en desacuerdo. En Puebla los ciudadanos pueden votar con absoluta libertad. Parcialmente en desacuerdo. Los medios de comunicación brindan una cobertura imparcial y equitativa sobre los candidatos y los partidos políticos durante los procesos electorales. Totalmente en desacuerdo. ¿Cuál es el principal problema del Estado? La corrupción. A continuación le mencionaremos algunas frases sobre temas de coyuntura en la vida pública de Puebla. Por favor, indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas. Una vez más, las opciones son totalmente, algo en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. En Puebla, la libertad de expresión es censurada por servidores públicos. Censurada por servidores públicos, totalmente de acuerdo. Claro que está censurada. La violación de derechos humanos ha aumentado considerablemente en el Estado en los últimos años. Totalmente de acuerdo. En el Estado, los servicios básicos como luz, agua y drenaje son insuficientes. Parcialmente de acuerdo. En Puebla, la mortalidad infantil ha aumentado. Totalmente de acuerdo. El gasto publicitario del gobierno estatal debería ser eliminado. Parcialmente de acuerdo. Puebla mejoró sustancialmente en los indicadores en materia de combate a la pobreza. Totalmente en desacuerdo. La tasa de desempleo ha disminuido gradualmente en la mayor parte del estado. Parcialmente en desacuerdo. Vamos a pasar al bloque C, gobernadores. ¿Cuál es el valor que usted considera más importante en un gobernador para el desempeño de su cargo? ¿Cuál es el principal valor? Yo creo que su apego irrestricto a la ley. Correcto. ¿Cuál es la característica que usted considera más importante en un gobernador para el desempeño de su cargo? Pues yo creo que el sentido común, que está totalmente unido al espíritu de servicio. Correcto. Para el ejercicio de gobierno, ¿qué es lo que más debería tomar en cuenta un gobernador? Para el ejercicio de gobierno, ¿qué es lo que más debería de tomar en cuenta un gobernador? Algunas opciones. Su opinión, las posturas de su partido político, lo que piensa la mayoría de las personas a través de estudios de opinión, lo que dicen los medios de comunicación, la opinión de expertos en el tema, lo que opina el presidente de la República, lo que opinen los habitantes de su estado. Yo creo que lo que opinen los habitantes de su estado, pero también escuchando la opinión de los expertos. ¿Cuál debería ser la prioridad del próximo gobernador? La prioridad del próximo gobernador debería de ser liberar los poderes y liberar a los organismos autónomos y liberar a la Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Por favor, en las siguientes preguntas, indique cuál es la frase que se parece más a su forma de pensar. Para poder aprobar las leyes locales en el Congreso del Estado, es mejor que, le voy a leer las opciones, exista un partido o alianza de partidos estable que puedan formar una mayoría, no exista un partido o alianza de partidos estable que puedan formar una mayoría, o prefiere no contestar. Creo que no debería existir un partido que fuera el dominante. Sí creo que debería haber acuerdo en las cámaras, en los integrantes de las cámaras, sobre todo poniendo el interés superior por encima de los intereses partidistas o personales. Para poder cambiar la Constitución del Estado en el Congreso, es mejor que exista una alianza de partidos estable que puedan formar una mayoría calificada de 2/3 partes, no existe una alianza de partidos estable que puedan formar una mayoría calificada de 2/3 partes, o prefieren no contestar. Yo creo que tiene que haber primero un tema que sea verdaderamente importante para poder hablar de cambio constitucional, lo primero, ¿no?
Tiene que haber un asunto que realmente mueva a esos diputados a hacer un cambio constitucional. Y luego tiene que haber una convicción entre esos integrantes de las cámaras, formen o no formen parte de un partido, porque el problema que tenemos es ese, que los partidos se convierten en un obstáculo para que se puedan sacar leyes adelante. Pasamos al bloque D, presupuesto del Estado y política fiscal. Indique cuál frase corresponde más a su forma de pensar. Los impuestos actuales son insuficientes para cubrir los servicios y actividades que el gobierno estatal debe realizar. Por tanto, los impuestos deberían incrementarse. Los impuestos actuales son suficientes para cubrir los servicios y actividades que el gobierno estatal debe realizar. Por tanto, los impuestos no deberían sufrir cambios. Ya déjale ahí, no deberían sufrir cambios. Correcto. Imagine que se decide incrementar los ingresos del gobierno estatal. ¿Cómo cree usted que debería realizar este incremento? Incrementando los impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, incrementando los impuestos sobre realización de juegos con apuestas y sorteos, los ingresos del gobierno estatal deberían permanecer como están, aumentando el impuesto de tenencia, se debe adquirir deuda pública u otro. Yo creo que no se debe adquirir deuda pública ni mayores obligaciones, y que lo que se tiene que hacer para tener un mayor recurso es castigar el gasto corriente. ¿Okay? Sobre todo en lo que tiene que ver en gastos suntuarios, en viáticos, en servicios, erogaciones personales que no tengan que ver con la nómina y que son, dijéramos que los sobresueldos para los funcionarios. Imagine que se decide incrementar los ingresos del gobierno estatal. ¿Cuál cree usted que debería ser el principal destino de los nuevos ingresos? 1. Problemas sociales destinados al combate a la pobreza, proyectos de inversión en infraestructura, pago de mejores sueldos y salarios a los empleados del gobierno estatal, pago de deuda pública, destinar mayores recursos a municipios, fondos para mejorar la seguridad pública y prevenir los delitos, fondos para apoyar a grupos vulnerables, fondos específicos de desastres naturales o destinar mayores recursos a la educación. Si se disminuyen los viáticos y los gastos suntuarios, vas a tener más ingresos. Y esos ingresos los tienes que mandar al combate a la pobreza. ¿Usted piensa que los recursos destinados para la siguiente institución perteneciente al Poder Judicial, que recibe recursos de acuerdo al presupuesto de egresos del Estado, debería incrementarse, mantenerse o disminuirse? Voy a pasar a leer diferentes instituciones y usted ya me indica si se incrementa, mantiene, disminuye o prefiere no contestar. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Se mantiene. Congreso del Estado. Se mantiene. Auditoría Superior del Estado. Se disminuye. Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Se aumenta. Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El ingreso también ahí. Instituto Electoral del Estado. Hay que mantenerlo. Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Disminuirlo. Ejecutivo del Estado. También en el caso de mantener el ingreso. Sí. Hay que disminuirlo. Secretaría General de Gobierno. Disminuirlo. Secretaría de Finanzas y Administración. Mantenerlo. Secretaría de la Contraloría. Mantenerlo. Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. Mantenerlo. Secretaría de Turismo. Aumentarlo. Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. Mantenerlo. Secretaría de Infraestructura. Disminuirlo. Secretaría de Transportes. Mantenerlo. Secretaría de Educación Pública. Aumentarlo. Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Mantenerlo. Secretaría de Desarrollo Social. Aumentarlo. Secretaría de Seguridad Pública. Mantenerlo. Pero en todos estos casos donde mantienes el gasto, necesitas hacer, o donde quieres disminuir, una enorme revisión, incluso en los que quieres aumentar, porque hay una enorme distorsión también en la aplicación del recurso. Entonces, a lo mejor ni necesitas aumentarlo, solo con que lo redirecciones bien, y en el caso de mantenerlo, probablemente hasta te va a sobrar recurso para mandarlo a otras áreas. Correcto. Pasamos al bloque E, Agenda Legislativa y de Gobierno. A continuación, le mencionaremos algunas propuestas de modificación o creación de leyes,
Por favor indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas. Las opciones, una vez más: totalmente de acuerdo, algo en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, o prefieren no contestar. Ley de cultura de legalidad para el Estado de Puebla. Parcialmente de acuerdo. Crear una ley de fomento a la cultura del emprendimiento para el Estado libre y soberano de Puebla. Totalmente de acuerdo. Crear ley para la regulación de la propiedad inmobiliaria del Estado de Puebla. Totalmente de acuerdo. Crear una ley de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Estado de Puebla. Parcialmente de acuerdo. A continuación, le mencionaremos algunas propuestas de agenda de gobierno. Por favor, indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas. Son las mismas opciones. Establecer el derecho a un paquete de útiles escolares y uniforme por ciclo escolar a todas las alumnas y todos los alumnos inscritos en escuelas públicas de niveles preescolar, primaria y secundaria. Parcialmente de acuerdo. Para la construcción de viviendas de interés social, deberá tomarse en cuenta como espacio mínimo habitable una sala comedor, una cocina, un baño y área de limpieza y por lo menos 2 habitaciones. Totalmente de acuerdo. Facultar a los ayuntamientos de la entidad para vigilar, prevenir, controlar y sancionar en el ámbito de su competencia los casos de contaminación ocasionada por emisiones de ruido. Pues no les corresponde a los ayuntamientos. Ajá, justamente sería una agenda. ¿Cree usted que sería bueno crearla? ¿Está de acuerdo, desacuerdo? ¿O simplemente no les corresponde? Parcialmente de acuerdo Correcto. en crearla, pero Que los ayuntamientos establezcan sus propios mecanismos y procedimientos de cobro por el derecho de alumbrado público. es que ese es un acuerdo federal que ya está tasado este impuesto y que se cobren los recibos de luz. Creo que estoy totalmente en desacuerdo. Okay. Vamos a pasar al bloque F, evaluación de políticas actuales. De cada una de las siguientes políticas, programas y acciones de gobiernos a nivel estatal indique si están dando resultados positivos y hay que mantenerlos, están dando algunos resultados positivos pero requieren cambios, no están dando resultados positivos por lo que requieren cambios sustanciales o no están dando resultados y deben ser eliminados. El combate al crimen organizado. No está dando resultados. Okay. La creación de empleos. No está dando resultados. Los servicios de salud. No están dando resultados porque aunque tienes nuevos hospitales y clínicas, pues hay desabasto de medicamentos, de material quirúrgico y de personal. Programa integral de desarrollo rural. Parcialmente está dando resultados. El combate a la corrupción. No está dando resultados. Programa estatal para el desarrollo de las mujeres. No está dando resultados. El cuidado del medio ambiente. No está dando resultados. El combate a la pobreza. No está dando resultados. El programa sectorial de infraestructura. Parcialmente está dando resultados por la obra que se está haciendo, aunque no es necesaria. Programa estatal de educación a distancia. Parcialmente está dando resultados. Programa de sanitarios con biodigestores para viviendas en el estado de Puebla. No está dando resultados porque es una iniciativa que no ha caminado. ¿Existe alguna otra que usted guste mencionar? Así está bien. De la siguiente lista de instituciones que le voy a mencionar, ¿podría indicarme qué tan satisfecha o insatisfecha está usted actualmente con el desempeño de cada una de ellas? Poder Ejecutivo del Estado. Insatisfecha. Congreso del Estado. Insatisfecha. Auditoría Superior del Estado de Puebla. Más que insatisfecha. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Insatisfecha. Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Instituto Electoral del Estado. Más que insatisfecha. Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Parcialmente insatisfecha. Transparencia y rendición de cuentas. ¿Usted ya hizo su declaración patrimonial o no? No necesito hacerla porque no soy funcionaria, pero la voy a entregar con mi 3 de 3. Okay. ¿No? Siempre que he sido funcionaria he entregado mi declaración patrimonial. ¿Usted va a hacer pública su declaración patrimonial de manera detallada en los próximos 6 meses? Sí. ¿Usted ya hizo su declaración fiscal? La hago al término, todavía no se vence, abril. Estamos a punto. ¿Usted va a hacer pública su declaración fiscal de manera detallada en los próximos 6 meses? Sí.
¿Usted ya hizo su declaración de intereses? La voy a hacer también junto con estas otras dos para cumplir con el 3 de 3. Correcto. Actualmente, según la página de transparencia fiscal del portal del Gobierno de Puebla, el gobernador del estado de Puebla gana aproximadamente 55,485 pesos al mes. Este monto es sin considerar que pueda tener ingresos extras vía prestaciones adicionales. ¿Considera usted que estos montos para la próxima gobernatura deberían incrementarse, mantenerse o disminuirse? Yo creo que se tiene que mantener el ingreso y lo que se tiene que bajar son las prestaciones. A continuación, se enlistan algunas prestaciones adicionales que pueden recibir los gobernadores. Por favor, indíquenos qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que éstas se mantengan. Las opciones son: totalmente de acuerdo en que se mantengan, algo de acuerdo en que se mantengan, algo en desacuerdo en que se mantengan, totalmente en desacuerdo que se mantengan o prefieren no contestar. Despensa, 270 pesos. Totalmente en desacuerdo que se mantenga. ¿Cómo para qué? Compensación por 67,693 pesos con 53 centavos. Parcialmente en desacuerdo porque tiene que disminuir la compensación. Prestaciones anuales por 17,554 pesos. Totalmente en desacuerdo, puede desaparecer. ¿Okay? Vamos a pasar al bloque H, trayectoria profesional. ¿Usted ha sido miembro de alguna de las siguientes organizaciones que le voy a mencionar, sí o no? Organización estudiantil. Sí. Voluntariado o beneficencia. Sí. Sindicato. No. Partido político. Sí. Organización de ciudadanos. Sí. De vecinos, colonos o condóminos. Sí. ¿Algún otro grupo organizado? Eso es nada más. ¿Usted ha sido miembro de alguna de las siguientes organizaciones que le voy a mencionar o no? Organización estudiantil. Sí. Voluntariado o beneficencia. Sí. Sindicato. No. Partido político. Sí. Organización de ciudadanos. Sí. De vecinos, colonos o condóminos. Sí. Y ya. ¿Cuál es su grado máximo de estudios concluido? Maestría. ¿Ha usted ocupado un puesto de elección popular? Sí. Diputada federal 91-94. ¿Cuál fue el puesto? Ok, diputado federal, 91, 94. La 55 legislatura. Antes de ser candidato a gobernador, ¿cuál era su principal ocupación? ¿Trabajar en el gobierno, sector privado, cuenta propia? Por cuenta propia.